Bueno, finalmente nos consiguieron una cuenta en Zoom, así que aproveché. Ya, acabo de darle al botón de grabar ahora mismo. Estoy probando ya cómo grabar con Zoom, porque realmente es la herramienta que mejor lo tiene, entonces vamos a ver cómo sale esto. De todas maneras, si quedara mal, yo grabé lo que les voy a contar ahora, también lo grabé en la clase pasada, pero espero que no salga mal, porque tengo entendido que Zoom graba bien. Bueno, vamos a hablar de las metodologías ICAR-TAGAN, que es una orientación sobre lo que tienen que entregar de aquí a 3 semanas. Aquí les estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de metodología ICAR-TAGAN, que es la próxima entrega que ustedes tienen que hacer, que es lo último que debe ir en el documento que ustedes están elaborando hasta el momento. Un documento que ya lleva un resumen, lleva un marco teórico, lleva la hipótesis, los objetivos, y en los objetivos ustedes plantearon qué es lo que van a hacer ya. Por primera vez plantearon lo que van a hacer, pero sin dar detalles. Y de hecho, si ustedes dan detalles en los objetivos, está mal. No se deben dar detalles en los objetivos. No, uno no debe decir, voy a hacer esto con el software tal. El software tal se va a mencionar en esta sección, que es la metodología. Entonces, la metodología lo que va a hacer es que te va a abordar más esos objetivos con más detalle. En el caso de ustedes que están haciendo un proyecto de memoria, van a tener que también hacer una especie de revisión teórica sobre los métodos que van a usar. Eso también es importante, porque ustedes deben demostrar que ustedes están al tanto, que dominan, que saben, que investigaron sobre estos métodos. Entonces, van a estar ya preparados para pasar a hacer la memoria. Saben cuáles son los métodos que van a usar, van a hacer una propuesta de cómo los van a usar, de qué software podrían usar, ¿ok? Y después van a tener que hacer lo que es la carta GAN, que la carta GAN lo que va a hacer es una planificación, donde ustedes lo que van a demostrar es que lo que ustedes están planteando se puede hacer en un semestre. Bueno, la metodología del griego meta, más allá, o dos caminos y logos estudios hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos utilizados para alcanzar una gama de objetivos que ustedes plantearon, que rigen a la investigación científica. La metodología, primero que nada, va a dar cumplimiento a los objetivos que ustedes plantearon. O sea, la metodología tiene que ir a dar cumplimiento a los objetivos que ustedes plantearon. De manera que yo les sugiero que lo más sencillo que ustedes pueden hacer es crear un capítulo en la metodología por cada objetivo que ustedes plantearon. No es absolutamente necesario. No es que tenga que ser así. O sea, a la hora de redactar uno tiene cierta libertad para hacer redacción. Pero podría ser así. Sería una manera fácil de abordarlo. Que a cada objetivo, por cada objetivo usted elabore un capítulo en lo que sería esta sección de materiales y métodos. Ahora, los métodos que ustedes elijan tienen la intención de facilitar el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que solucionarán los problemas, que darán respuesta a las preguntas, a las deficiencias que ustedes detectaron. Ustedes dejaron establecido al final del marco teórico una carencia, después van a plantear los objetivos y entonces esos objetivos se deben responder con un protocolo que dice que tiene que regirse por el método científico. Por lo tanto, ustedes en los materiales y métodos deben también tener ese método científico en función de responder a esa carencia que en un momento dado de su documento se planteó. Bien. ¿De dónde proceden los materiales y métodos? Bueno, viene marco teórico, estudio del arte, viene la pregunta de investigación, eso surge en el marco teórico, y esa pregunta de investigación lleva a que usted plantea una hipótesis, y esa hipótesis lleva a que usted plantee objetivos, y esos objetivos se abordan en los materiales y métodos. Ahora,
la sección que se puede llamar metodología, materiales y métodos, en papers es común que es materials and methods, es común, o puede ser llamada methods, lo que sea. Si usted todo su trabajo lo hace computacional, también en los papers puede aparecer computational methods, porque está diciendo que específicamente todo va a ser computacional, etcétera. El caso es que, llámese como se llame, esta sección siempre va a tener una componente de materiales y métodos. Lo cual no quiere decir que usted deba dividir eso. Ahora voy a escribir los materiales, ahora voy a escribir los métodos. No es eso. Sino, esto va a ser materiales y métodos va a ser una sección acoplada. En cada parte de la sección, usted siempre debe recordar que hay materiales y debe recordar que hay métodos. ¿Qué son los materiales? Los materiales son los instrumentos reactivos o cualquier otro elemento, los softwares, que son indispensables para realizar las tareas definidas. Por ejemplo, si usted habla de un kit de mutagénesis, eso es un material. Un software, como el software BMD, es un material. Los reactivos son material. Un equipo para medir espectroscopía, un equipo para medir secuenciación, lo que sea, son materiales. Son materiales que usted va a usar para hacer algo. ¿Ok? Mientras que el método es lo que usted va a hacer. Entonces, usted va a usar estas cosas para hacer estas otras. Cuando usted se refiere a estas cosas, son los materiales. Cuando se dice para hacer estas otras, entonces esos son los métodos. Entonces, un método es una serie de pasos sucesivos que van a conducir a una meta. Es necesario que se siga el método más apropiado al problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. ¿Qué significa que el método se debe seguir el método más apropiado? Bueno, que usted debe plantear que va a ser una metodología, o sea, que usted va a seguir un conjunto de métodos que realmente esté defendible, que van a ayudar a cumplir las metas que se propuso. Puede ser que cuando usted elabore eso, usted elija algún tipo de metodología que no es apropiada. Entonces, eso se debería identificar por el tutor, los evaluadores, y debería discutirse. Puede ser, por ejemplo, que usted elija un mal material. Puede ser que elijas un software que no te va a permitir hacer lo que quieres hacer. No sé, puede ser que tú digas, no, yo voy a usar BMD para hacer docking. Y bueno, pero es que BMD no sirve para eso. BMD no sirve para hacer docking. O que no, yo voy a hacer docking con un software determinado que está en la web. Pero que las personas que están alrededor tuyo saben que ese software no es muy bueno, no da muy buenos resultados, que es útil quizás para resolver determinado problema, pero que no es útil para resolver el problema que quieres resolver tú. En ese caso, no estás eligiendo lo más apropiado. Entonces, uno debe mostrar qué es lo que va a usar y cómo lo va a usar durante esta sección, materiales y métodos, para que cuando una persona lo vea como proyecto, diga, ah, sí, bueno, eso que estás planteando es una opción para llegar a buenos resultados. ¿Qué puede suceder? No sé, yo digo, bueno, voy a hacer docking con Autodoc y después voy a hacer esto. Bueno, sabemos que Autodoc es un buen programa para hacer docking. Perfecto. Aprobado. Usted puede hacer el método de docking para Autodoc. Pero después, cuando estás haciendo el trabajo de verdad, resulta que Autodoc no te sirve. Porque te da soluciones malas por alguna razón, porque no te permite hacer algunas cosas que te permiten hacer otro software. No sé, porque el software no es bueno cuando trata algún tipo de ligando que tiene características determinadas. Y entonces tú decides cambiar a usar en vez de Autodoc, usar Glide. No importa, tú eso lo tomas después, lo tomas como decisión después que tu proyecto fue aprobado. Es válido hacer eso. Es válido cambiar lo que tú planificaste inicialmente. Pero es importante que tu primera planificación sea algo razonable, sea algo que sea aprobado por la comunidad. Que la comunidad entienda que es verdad, está bien decidido comenzar con eso, aunque después no sea realmente con lo que trabajes finalmente, porque detectes algún problema, no importa. Plantearlo inicialmente con esa metodología, o con ese software, con ese material, o con esa metodología, está bien. Porque ese planteamiento, inicialmente a vista, permite
permite hacer entender a un evaluador que conduce realmente a responder a lo que tú planteaste en tus objetivos. O sea, que es válido que después detectes que tienes que cambiar algo. Es válido. Pero inicialmente como proyecto, tú debes empezar con algo que sea creíble, que tú estés planteando una metodología que realmente esté claro de que responde a los objetivos. En los temas, por ejemplo, de la gente que trabaja en temas de bioquímica, biología experimental o algo así, hay cosas que son muy críticas, que alguien plantea un determinado experimento que te da un determinado dato y muchas veces ese dato no es exactamente el que tú quieres para responder la pregunta. Entonces ahí generalmente hay que ser muy cuidadoso y normalmente las personas que revisan los trabajos son los que deben tratar de presionar para que se vea que todo lo que uno planteó realmente da como respuesta lo que uno quiere buscar o lo que uno dijo en algún momento dado que iba a buscar, que es lo que tienes planteado en tu hipótesis. Bien, aquí dice que el trabajo de la ciencia quizás sea el único entre todos los que se desempeñan un oficio de profesión que está obligado a presentar un informe escrito de lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y lo que aprendió a hacerlo. O sea, todo a un gran nivel de detalles. Y la mayor cantidad de detalles está dado en esta sección de métodos. ¿Por qué razón? Bueno, porque parte también de lo que tú estás haciendo es tratando de comunicar cómo hiciste las cosas, cómo las hiciste para que otra persona pueda reproducir tus resultados, para que otra persona pueda hacer lo mismo que hiciste tú. Entonces, esta sección métodos, que ahora en este momento está planteando en el proyecto lo que se va a hacer, ustedes tienen que pensar que después va a ser la sección que va a decir lo que usted hizo. Y como es así, esa sección va a contener la mayor cantidad de detalles para que una persona que quiera reproducir lo que usted hizo pueda hacerlo también. Entonces, en esta primera redacción es importante dar detalles de cómo se harán las cosas, que después serán detalles de cómo se hicieron las cosas, que puede ser que terminen siendo los mismos detalles si las cosas se hicieron después como usted propuso, o puede ser que sean distintas si las cosas se hicieron diferente a como usted propuso. Entonces, hay que dar suficiente información para que los trabajos puedan ser reproducidos o verificados por un colega competente. ¿Cómo escribir materiales y métodos? El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultado. El método no se inventa, sino que depende del objetivo de investigación. O sea, ¿cómo escribirlo? Primero, basarme en los objetivos previos. O sea, los objetivos que ya yo planteé, esos son el inicio de lo que va a hacer después del método. Entonces, en este instante, usted debe plantearlo en función de los objetivos que usted planteó, que están en revisión, pero que no deberían cambiar tanto. Si cambiaran tanto, bueno, obviamente va a tener que hacer más cambios, pero bueno, siempre vamos a estar en una misma sintonía de que no debería ser tan distinto porque ustedes tuvieron intercambio con un tutor. Entonces, los materiales y métodos deben basarse en los objetivos que ustedes tienen planteados. Y vamos a tener dos momentos fundamentales. Uno es la descripción de la metodología y la otra es la descripción del protocolo. Y aquí nuevamente quiero acotar, aunque les hablé que esto es materiales y métodos, no existe una sección materiales y una sección métodos, sino los materiales van ahí dentro de cada parte que ustedes coloquen. Pero sí hay dos momentos que se pueden identificar acá que son la descripción de la metodología y la descripción del protocolo. Y veamos, por ejemplo, con un ejemplo que aquí llamaríamos descripción de la metodología. Supongamos que tenemos una simulación de docking y veamos lo que escribimos acá en la sección materiales y métodos. Bien, esta metodología permite simular la interacción de acoplamiento proteína-ligando. En este proyecto se utilizará el software Autodoc,
que consta de dos aplicaciones principales, AutoGrid y AutoDock. La primera se ejecuta luego de preparar los sistemas, es decir, seleccionar una estructura de una proteína, seleccionar un ligando, definir el sitio inicial de interacción, establecer una caja virtual en la cual el ligando puede generar cambios conformacionales aleatorios para evaluar nuevamente la interacción, y finalmente la cantidad de generaciones y ciclos a evaluar. El término generaciones hace referencia al tipo de algoritmos que se utilizan, en este caso, algoritmos genéticos. La aplicación Autodock 4 funciona con un algoritmo genético lamarckiano que establece una definición genotípica del ligando como una descripción matemática definida en 3 coordenadas cartesianas para su ubicación central, un cuaternión, definición espacial matemática de 4 variables para establecer la orientación de un elemento en el espacio, y un ángulo de torsión del ligando, que es la cantidad de ángulos de torsión que es definida por otra aplicación de Autodock llamada AutoTors. En los objetivos se dijo, para algo como esto sí, se hará un docking de los ligandos dentro de la proteína. Eso fue lo que se dijo en los objetivos para después abordarlo aquí. No se mencionó en los objetivos que se iba a usar Autodock. En los materiales y métodos, entonces llega un momento donde tú empiezas a hablar del docking ese que se va a hacer, y es donde declaras que vas a usar Autodock. Pero no solamente declaras que vas a usar Autodock, sino explicas cómo funciona Autodock. En ese caso, tú estás hablando de la metodología, estás haciendo una descripción de la metodología. Tú estás mostrando que vas a usar Autodock, pero además tú estudiaste y sabes cómo funciona Autodock. ¿Qué es lo que hace Autodock? ¿Qué es lo que hace cada uno de los comandos que tiene Autodock adentro? Estás hablando de la metodología. Estás haciendo una descripción de la metodología. Estás mostrando que tú dominas esa metodología. Tú no vas a usar Autodock porque te dijeron que la usaras. Tú vas a usar Autodock, pero además conoces qué es Autodock, qué es lo que hace, qué es lo que puedes esperar de Autodock. Y ahora viene lo que es la descripción del protocolo. Entonces ahí, inmediatamente después del párrafo anterior, donde dijiste lo que hace Autodock, el algoritmo genético lamarckiano y más allá, dices esto. Se definirá una grilla que delimita la zona de búsqueda con AutoGrid con dimensiones de 60 por 60 por 60 angstroms, con una separación de 0,375 angstroms entre los puntos de la cuadrícula. A cada ligando optimizado se le identificarán los grados de libertad de torsión con la ayuda de la aplicación AutoTors. El protocolo de Autodock se aplicará con una población inicial de 100 individuos colocados al azar, un número máximo de 1 por 10 a las 6 evaluaciones energéticas, un número máximo de 3 por 10 a las 4 generaciones, una tasa de mutación de 0,02, una tasa de cruce de 0,80 y un valor de litismo de 2. 20 réplicas independientes del protocolo se llevarán a cabo para cada ligando usando estos parámetros. Los 10 mejores poses de docking se analizarán mediante el examen de sus puntuaciones relativas totales de energía. La mejor pose se determinará mediante la comparación de las poses obtenidas y teniendo en cuenta el valor total de energía, y entre las diversas poses similares se seleccionará la conformación más favorecida energéticamente. ¿De qué estamos hablando aquí y por qué es diferente a lo anterior? Aquí estamos diciendo cómo vamos a usar Autodock, cómo vamos a definir los parámetros de Autodock. Aquí estamos diciendo que vamos a poner una grilla de 60 por 60 por 60. Aquí estamos diciendo cuánto va a ser el número de individuos en el algoritmo genético, cuántas evaluaciones energéticas se van a decir, cuál es el número total de generaciones usadas, cuáles son los parámetros de la mutación, que es 0,02, una tasa de cruce de 0,80. Estoy dando números de cuáles son los números que yo voy a colocar en el algoritmo genético de Autodock. Además, voy a decir cuántas poses voy a sacar y estoy diciendo cómo seleccionaré la mejor pose. La seleccionaré por el mejor valor de energía. Entonces, aquí yo no estoy describiendo la metodología. Aquí lo que yo estoy haciendo es diciendo cómo yo voy a usar la metodología. Y lo que estoy diciendo, entonces, tengo que mostrar que es razonable, porque a lo mejor yo digo algún número acá que es un desastre. A lo mejor yo digo que voy a poner una grilla de 5 por 5 por 5 y ahí no cabe el ligando. Entonces, el que te está revisando va a decir, pero ¿cómo vas a colocar una grilla tan pequeña? El ligando no cabe ahí. O a lo mejor dices que el valor de litismo va a ser 10. Eso significa que en el algoritmo genético tú vas a pasar 10 soluciones siempre arriba. Eso no te va a buscar nada. Eso siempre va a estar pasando la misma solución de un lado a otro. Entonces, puedes equivocarte en los números y eso, por eso es que debes decir los números que tú planteas usar para tú mostrar dos cosas. Una, que entiendes cuáles son los números que vas a tener que manejar y que además elegiste números razonables. ¿Ok?
Entonces, cuando tú estás hablando de el autodock en este caso, en los objetivos, tú dijiste, vamos a hacer docking. Y en los materiales y métodos, tú estás diciendo dos cosas. Una, vamos a usar docking con autodock y sé lo que es autodock. Yo sé lo que es autodock porque el autodock es el método que hace esto y esto. Pero además, después te digo cómo voy a usar autodock, qué parámetros voy a fijar, qué números voy a poner. Entonces, ahí estoy mostrando que tengo un dominio del método. Domino el método que voy a usar. No lo voy a usar porque me dijeron úsalo, sino yo ya investigué y yo estoy demostrando que domino el método que voy a usar. ¿Alguna duda? Profe, Dime. sí, consulta. ¿Qué tan detallado hay que ser en el protocolo, por ejemplo, a No te nivel... escucho, no te escucho un poquito ¿Aló? más alto. ¿Aló, aló? Sí, ahora sí, dime. Ya. ¿Qué tan detallado hay que ser en el protocolo respecto como a definir los parámetros que estamos utilizando? Por ejemplo, ahí se van a hacer tantas evaluaciones energéticas. De ahí explicar qué son las evaluaciones energéticas y por qué se usa ese número. Sí, entiendo a dónde va tu pregunta Ujú. y es muy entendible y muy pertinente. Mira, la realidad es que para esto, lo que ustedes deben hacer, lo que uno debe hacer en general, es fijarse qué ponen otros investigadores que usan el mismo método. Por ejemplo, si uno va a hacer dinámica molecular, generalmente en materiales y métodos te vas a encontrar un párrafo que te dice cuántos nanosegundos hicieron, cuál fue el time step que pusieron, cómo regularon la presión, cómo regularon la temperatura. Ese párrafo que te encuentras en un paper por ahí, ese lo puedes usar para tú incorporarlo a tu trabajo, pero deberías revisar varias cosas y cuestionarte algunas cosas. Y entender por qué las cosas son así. La manera de tú conocer el detalle de por qué esos parámetros son así, lo deberías consultar con el tutor. Deberías tomar esa información de papers donde otros investigadores usaron eso, varios papers, y tomar una propuesta. Yo lo que voy a plantear es que debería colocar estos parámetros. Pero no sé por qué estos parámetros se colocaron así, porque hay algunos que tienen mucho sentido y hay otros que no son tan importantes. En ese caso, consúltalo con el tutor. Es importante que lo consultes con el tutor porque es la manera en que realmente puedes aclarar el por qué esos valores son así. Para ponerte un ejemplo, en dinámica molecular hay un parámetro que es time step, que solamente puede ser un femtosegundo si todo está libre, y puede ser 2 femtosegundos si los hidrógenos están congelados. Y si tú te encuentras en algún momento dado que ponen más de 2 femtosegundos, entonces para mí eso está mal, a no ser que estén haciendo alguna aproximación más avanzada que tendría que buscarlo. Entonces, hay algunos parámetros que son claves y que si uno va a trabajar en eso, debería conocerlos. La manera de conocerlos es con la experiencia y preguntándole al tutor. En este grado, en este parte que ustedes ustedes están para aprender, ¿verdad? Pero lo que sucede es lo siguiente, si ahora tú me presentas este mismo documento que estoy viendo yo acá, el día que tú me lo expones oral, yo te puedo hacer una pregunta. Bueno, dime, tú me estás diciendo que vas a colocar una tasa de cruce de 0,80. ¿Y qué pasaría si me la pusiera a 0,90? Entonces tú, si no has investigado eso, te podrías quedar así, bueno, no sé. Sí, no, sí, eso lo entiendo. Sí, ¿Entiendes? más que nada era el hecho de detallarlo en el informe. Sí, Sí, el detalle es hasta donde tú puedas. Para tú saber el nivel del detalle, lo que yo te sugiero es que busques otros investigadores que trabajaron eso mismo vale. y que repliques ese nivel de detalle. ¿Ok? Sí, 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 Pero que no solo te quedes ahí, sino también te vayas al hecho de que me cuestione esos números que están puestos ahí. Y entonces ahí lo tendría que pedir una reunión de tutor y decirle, mira, yo coloqué estos números para la dinámica molecular. Ahora, me gustaría discutir por qué estos números son así.
Porque es obvio de que ustedes no tienen experiencia. Entonces, como no tienen experiencia, por supuesto que están en un proceso de aprendizaje, pero ese aprendizaje lo tienen que reclamar ustedes y tienen que saber en qué dirección ir. Eso es lo importante. Entonces, claro, el nivel de detalle puede ser mucho detalle. Por ejemplo, estos párrafos que yo les puse aquí están en un nivel de detalle extremo. O sea, aquí me habló de todos los parámetros del auto. ¿Okay? Puede ser que con la mitad de la información que se colocó aquí esté bien el trabajo. Entonces, no está prefijado en que tengas que llegar a un extremo, a un nivel de detalle A o un nivel de detalle B, sino que sea un nivel de detalle aceptable. Ya, profe, gracias. Ahora, piensa que si tú, por ejemplo, vas a trabajar un método, lo que debes tener en mente es que si voy a trabajar este método, tengo que investigar cómo se va a aplicar. Eso es lo que tienes que tener en mente. Entonces, en eso, tú entonces bajas algunos artículos, buscas información de cómo lo aplicaron otros investigadores y eso lo replicas, te cuestionas el por qué los números se pusieron así como están y a lo mejor tú te dices, mira, ese número no lo pongas porque ese número es demasiado, no vale la pena poner ese número tan detallado. Eso puede pasar. ¿Ok? Pero el punto es que tengas la mentalidad de que, yo voy a usar este método, entonces debo dominar teóricamente en qué consiste el método y además debo mencionar cómo voy a usar el método. Eso es lo que ustedes deben incorporar para cada una de las metodologías que ustedes incorporen en su trabajo. Vale, profe. ¿Alguna otra duda? Vamos a tomar un descanso de 20 minutos, ¿verdad? Y en 20 minutos entonces seguimos esto. Y cualquier duda que tengan de esto, me consultan. Recuerden que estamos aprendiendo. Ustedes están aprendiendo aquí. Esto es un proceso de aprendizaje. O sea, ustedes no van a hacer el trabajo perfecto el primer día que hacen un trabajo. Pero uno va camino a aprender y hacerlo cada vez mejor. Y esta es la primera etapa de un trabajo que ustedes tienen que... Ojalá que una persona que aprende a hacer un proyecto de memoria después incorpore esos mismos detalles y aprenda a escribir artículos, que eso es realmente lo más interesante de las personas que se quieran dedicar a la academia. Hacer artículos tiene su gracia. Te da un dolor, es como un dolor, pero un placer también el tema de hacer artículos. Bueno, 20 minutos descansamos y nos vemos acá entonces a las 1:30. Continuemos. Bueno, noten que hay un detalle acá en la descripción del protocolo que deben considerar, que es el tiempo verbal. El tiempo verbal en esta parte está en futuro, porque usted está planteando un proyecto. Después, más adelante, cuando usted elabore la memoria, todo lo que está aquí como futuro pasará a estar en pasado. Se definirá una grilla, se identificarán los grados, se aplicará, se llevarán a cabo, se analizarán. Entonces, después, cuando usted tenga los resultados, entonces usted dice, se definió una grilla, se identificaron los grados de libertad, se aplicó, el auto se aplicó con una población, se llevó a cabo para cada ligando, así. ¿Ok? Por supuesto, siempre y cuando después usted haya usado lo mismo, haya usado el mismo programa, pero bueno, eso es algo que debe considerar, que el tiempo verbal debe estar planteado en el tiempo según
cómo se hizo. En los artículos científicos, en los papers, es habitual que está narrado en pasado, porque en los papers uno está hablando de un resultado que ya obtuvo, está haciendo una discusión de un resultado que ya obtuvo, está diciendo lo que usó en el pasado. Pero cuando uno postula un proyecto Fondesit, por ejemplo, ahí uno lo presenta en futuro, porque uno está hablando de lo que hará en el futuro. Y en el caso de ustedes, como es un proyecto, pues también ustedes deben hablar las cosas en futuro. Ustedes deben mencionar lo que harán en el futuro. Bien, lo otro que deben entregar ustedes, y esto va a ser, es mucho más cortico que lo que hablamos en materiales y métodos, es el cronograma de actividades o la carta Gantt. Que es algo sencillo. La carta Gantt realmente es algo sencillo, pero tiene una información importante del proyecto y eso es lo que ustedes deben comprender de la carta Gantt. La carta Gantt es un cronograma de actividades que resulta una guía de organización, tal como el marco teórico, el estado de arte es la guía con la cual el investigador se posibilita contar con un antecedente y le permite tener una amplia visualización sobre lo que pretende investigar. En esta carta Gantt debe estar cada una de las actividades planteadas en los objetivos. O sea, todo lo que usted plantea en los objetivos tiene que estar en una enumeración que va a estar en la carta Gantt. Se deben identificar las relaciones e interdependencia entre cada tarea. O sea, ¿dónde empieza la tarea 1 y dónde empieza la tarea 2? Puede ser que la tarea 2 comience cuando terminó la tarea 1, pero puede ser que la tarea 2 comience cuando aún la tarea 1 no se ha terminado. La tarea 3 puede ser que empiece a la vez que la tarea 2, pero puede ser que empiece después, cuando se termine la tarea 2, o que empiece cuando todavía aún se va a seguir haciendo algo de la tarea 2. Ese tipo de interdependencia uno lo va a identificar en la carta Gantt, porque ahí puedes identificar cosas que se pueden hacer a la vez y cosas que se van a hacer solamente cuando termine la cosa anterior. Y el otro detalle es que debe contemplar un tiempo razonable para cada tarea y además un tiempo para escribir el manuscrito que necesitas presentar al final de la tarea. O sea, ustedes van a estar planificando acá su memoria, el tiempo de su memoria. Todos sabemos que el tiempo de la memoria es un semestre. Por lo tanto, la carta Gantt se va a planificar para un semestre. Y dentro de ese semestre tiene que estar contemplado la elaboración del manuscrito. O sea, tiene que quedar una parte para que uno haga una redacción del manuscrito. Además, las tareas que uno menciona, no todas tienen el mismo tiempo. Si yo planteo un cálculo que es rápido, eso lleva menos tiempo que un cálculo que es más demorado. Y eso tiene que estar reflejado en la carta Gantt. Eso tiene que estar reflejado en la carta Gantt que estamos haciendo. El diagrama de Gantt o gráfica de Gantt o carta Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de que en principio el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se pueda identificar dichas relaciones e interdependencias. En la carta Gantt vamos a tener un eje vertical donde van a establecer las tareas que constituyen el trabajo, o sea, los objetivos van a estar en ese eje vertical. Y en un eje horizontal lo que vamos a colocar es el tiempo, que en nuestro caso va a ser un semestre. En este caso, una carta Gantt va a tener más o menos la forma que vemos acá, una forma de escalera. Una forma de escalera es lo esperable en una carta Gantt. Por ejemplo, aquí tenemos algunas tareas ubicadas con el tiempo y tenemos que en estas tareas vamos a tener acá, o sea, aquí olvidémonos de estas líneas largas porque esto se refiere al total. Vamos a mirar solamente las pequeñas. Aquí, por ejemplo, la primera tarea, cuando aún no ha finalizado, comienza la tarea 2.
Sin embargo, la tercera comienza después de la 1 y la 2, lo cual quiere decir que esta tercera tarea, para esta tercera tarea, se necesitó que terminara completamente las tareas 1 y 2. La tarea 1 es la más demorada y la tarea 2 se demora un poco menos, pero la tarea 3 se ve que es más corta, apreciablemente más corta. Acá tenemos esta otra sección en amarillo y en esta sección en amarillo vemos que es una sección más corta que se cumple en 3 semanas. Acá tenemos lo mismo y así consecutivamente. Ahora, se ve que hay un orden en escalera, porque si nosotros planteamos en un orden cómo íbamos a seguir cada cosa, no puede ser, por ejemplo, que esto acá esté antes, porque entonces, ¿por qué está ahí? O sea, si nosotros tenemos, si colocamos a este grupo de tareas que están así, de este color, las colocamos al final, entonces deben comenzar al final. Si ellas comenzaran al inicio, entonces porque ellas no están bien ordenadas dentro del protocolo que yo planteé. Entonces, aquí hay varias cosas. Una, ¿cuándo comienza cada cosa? ¿Cuándo se extiende? Y debe comenzar la cosa cuando termina la anterior o puede comenzar mientras todavía está la anterior. Esas son las preguntas que tenemos que hacer a la hora de hacer la carta Gantt y además debemos colocarlo todo en un semestre. ¿Cómo puedo colocar ese semestre? Bueno, ese semestre va a ser el semestre de memoria. El semestre de memoria comienza en el segundo semestre que va, si no estoy equivocado, desde agosto hasta diciembre. Entonces, lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden empezar, no sé, podrían empezarlo desde mediados de... Pueden mirar en el calendario cuál es la semana donde comienza el segundo semestre y dónde termina y lo elaboran usando esa numeración. Otra opción es que sabemos que el semestre dura 18 semanas y que coloquemos semana 1, 2, 3, 4 hasta la semana 18. Esa es otra opción. ¿Ok? Pero tiene que quedar bien aclarado. En un caso, colocar exactamente las fechas. ¿Ok? Y en el otro caso, colocar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. La menor división no es obligatoriamente que sea una semana, pero yo no lo pondría mayor a una semana. O sea, la menor división podría ser la que ustedes quieran, pero yo no lo pondría que fuera más de una semana porque ahí perdemos resolución de lo que sería el calendario. Lo ideal es que la menor división que coloquen sea una semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 hasta la semana 18. ¿Qué se puede notar cuando uno hace la carta Gantt? Bueno, se puede notar que una persona planificó hacer tanto trabajo que no cabe en las 18 semanas. Si una persona tiene muchas tareas y cuando uno revisa esas tareas se da cuenta de que esas tareas se tienen que hacer en un tiempo demasiado corto para poder cumplir con las 18 semanas, es porque hay algo que está mal. No se puede hacer un cálculo de un mes en una semana. Si tenemos un cálculo que sabemos que demora un mes, no podemos planificarlo para una semana, porque estamos planificando mal. Puede ser que las cosas no se cumplan en las 18 semanas, pero yo tengo que ser capaz de planificarlas. Yo tengo que ser capaz de proponer un trabajo acotado al tiempo del que dispongo. No planificar atrasos antes de empezar. Yo no debo tratar de hacer un trabajo de 4 años en una tesis de pregrado de 6 meses. Y acá es importante que estén alertas porque hay profesores, sobre todo los profesores que no son de la escuela, que podrían querer que usted haga mucho trabajo porque quiere que usted trabaje un proyecto, etcétera, etcétera, y que está pensando que usted está disponible para trabajar en eso durante años. Eso no puede ser. Eso no puede ser. La memoria es para 6 meses. Se puede atrasar, pueden haber atrasos, pero inicialmente tiene que estar planificada para el semestre, que ni siquiera son 6 meses, que es menos de 6 meses. Tenemos que tener una planificación para un semestre y esa información es la que vamos a encontrar en la carta Gantt. Con esa información, si yo, por ejemplo, estoy revisando un trabajo donde yo veo que hay demasiado trabajo, yo voy a pedirle al tutor que corte el trabajo, que reduzca el trabajo, porque no hay tiempo para hacer todo ese trabajo que se propuso. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la carta Gantt. La carta Gantt es la que te planifica lo que tú
vas a hacer. Bien, con esta información, entonces lo que yo les voy a pedir es que en 3 semanas ustedes entreguen la sección materiales y métodos y la sección de planificación o la carta GAN. La carta GAN se debe entregar dentro del documento. Al final debe estar dentro del documento. Inicialmente, si usted quiere, puede entregarla como una figura, lo que quiera, pero sí debe tener en cuenta que esta carta GAN debe estar dentro del documento cuando usted haga la última entrega. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? ¿Todo el mundo entendió? Profe, Sí, ¿me escucho? sí, te escucho. Yo tengo una duda. La entrega es con, bueno, a esa altura asumo que ya está corregido por parte del profesor informante en la primera parte. Entonces se enviaría todo junto. O sea, lo que es el primer avance más esto. A ver, la primera entrega que ustedes hicieron está en revisión. Mientras esa primera entrega está en revisión, ustedes van a estar trabajando en esta segunda. Cuando pasen 3 semanas, ustedes entregan la segunda y ahí les estarán llegando las revisiones de la primera parte. Entonces ahí van a poder corregir la primera parte, ¿verdad? Además, van a poder corregir la primera parte sabiendo también un poco más ya sobre la segunda, que eso también es importante. Y después, cuando ustedes envíen esta parte, entonces se le envía al profesor informante para que la revise también. Y el profesor informante les va a mandar una revisión de la segunda parte. Una vez que usted tenga la revisión de la primera parte y de la segunda parte, entonces sí tienes que entregar la versión definitiva donde debes haber contemplado los señalamientos del informante en la primera y en la segunda parte. Pero además, donde también tienes que tener contemplado de que todo debe estar lo más orgánico posible, porque se fue entregando gradualmente, pero al final tú sí vas a tener toda la información para poder hacer un único documento de manera orgánica y además vas a tener que presentar oral la información de ese último documento. ¿Ok? Entonces, de aquí a 3 semanas vas a estar próximo a recibir o recibiendo o ya recibiste la primera entrega, pero para hacer esto que te estoy pidiendo ahora no vas a tener la información de la primera entrega. Ya, entiendo. Y lo otro, para la primera entrega igual seguía un rango de páginas. ¿Aquí hay algún tope, un mínimo máximo? Para la primera entrega no había un tope de páginas. Yo lo que les dije es que no lo hicieran en 1, 2, 3 páginas porque obviamente iba a faltar mucho, pero realmente Claro, no hay un número de páginas. Y aquí tampoco. Ya, ok. ¿Ok? O sea, lo importante es que se cumpla realmente con lo que les estoy diciendo en cuanto a que dominen el método. También tienen que pensar que si ustedes dominan el método, entonces se están ayudando también a posibles dudas y preguntas en el momento de la presentación oral. ¿Okay? ¿Más consultas? No, profe. Por mi parte, no, gracias. No por ahora, profesor. Perfecto. De todas maneras, como siempre les digo, cualquier duda que les surja en el camino, cualquier duda que les surja en cualquier momento, excepto en las madrugadas, yo siempre estoy disponible. En las madrugadas no, porque estoy durmiendo y tengo mucho sueño a esa hora. Pero el resto del tiempo, fin de semana, lo que sea, para mí no es ningún esfuerzo reunirme con ustedes y aclararles cualquier cosa. Y otro detalle también, muy atentos, sobre todo los que tienen tutores externos, de cómo funciona eso. Ustedes tienen que ser capaces de transmitirle a los tutores externos más o menos cómo funcionan las cosas. Y además ustedes, si prevén que hay algún problema, algún problemita de que sea con su tutor o algo así, me lo deben decir. ¿Okay? Me lo deben decir para tomar medidas rápidas, porque como les dije, o sea, proyecto de memoria no es una materia que uno pueda reprobar fácilmente. Hay que esforzarse bastante para reprobar proyecto de memoria. Y generalmente
el mayor problema que te puede llevar al fracaso en proyecto de memoria es una mala relación con el tutor. Que el tutor no esté conforme con lo que hiciste, que no haya entendimiento entre usted y el tutor. Eso es lo único que puede generar problemas acá. Cualquier cosa que vaya en esa dirección, ocurre poco, pero ha ocurrido, ustedes me lo deben decir para buscar las soluciones lo más rápido posible. Generalmente no pasa, pero es bueno que si pasara algo, ustedes me lo digan para buscar soluciones. Y bueno, eso es todo, muchachos. La próxima vez, ya con esto que están todas las orientaciones de todo, la próxima vez que nos encontremos, yo les aviso. A mí me gustaría hacer una sesión para hacer una práctica ya de lo que es la parte de lo que es la parte oral, pero eso se los digo más adelante a medida que vaya viendo cómo son las entregas de ustedes. Ahí planifico esa actividad. Eso es todo. Entonces nos estaríamos en comunicación. También, como siempre les digo, no es estricta la entrega. Recuerden que se puede, si ustedes atrasan, no hay problema, ustedes me lo tienen que decir, me lo dicen, profe, yo no puedo entregar, cuando tocó la fecha no puedo entregar, no puedo tener tiempo, entonces lo entrego unos días después, una semana después, lo que me digan. Yo siempre voy a estar al tanto de que no se atrasen demasiado, porque no quiero que pierdan el tiempo que van a necesitar después para la parte oral, que también requiere de tiempo. Pero, por supuesto, que ustedes me consultan y ahí nos entendemos. Bueno, eso es todo. Pasen buen fin de semana.